Todo comenzó en silencio en una sala de estar en la ciudad de Warrington. No hubo disparos, ni la policía golpeó, ni siquiera una visita inesperada. La historia de Thomas Maher, un nombre desconocido para la mayoría, comenzó en el anonimato. Para aquellos que cuidan, él era solo otro ciudadano común, un profesional discreto sin nada que llamara su atención. Pero detrás de esta fachada inofensiva, Maher orquestó una gran operación criminal, camuflada por una imagen pública perfecta. Mientras el mundo enfrentó restricciones y aislamiento, trabajó sin parar, pero sin salir de casa. Su oficina era la sala de estar, y sus herramientas, teléfonos celulares cifrados e identidades digitales imposibles de rastrear. Allí, Maher construyó un imperio basado en drogas, dinero sucio y conexiones internacionales que se extendieron desde Irlanda hasta los Países Bajos, a través de España y llegando a Asia. Todo fue manejado con precisión quirúrgica, sin dejar rastros. Para aquellos involucrados en el crimen organizado, él no era solo un intermediario. Él era el maestro de la logística, el hombre que transformó el transporte de bienes legítimos en rutas a la trata internacional. Maher no lució riqueza, no apareció en fotos con joyas llamativas o paquetes de dinero. Su discreción era parte del disfraz, pero detrás de la puerta de una casa modesta en Warrington fue la clave para algunos de los delincuentes más peligrosos de Europa. Su conocimiento en el transporte, adquirido durante décadas, le permitió mapear cada puerto, borde y puesto de control entre Dublín y Rotterdam. Sus camiones circulaban con cargas aparentemente inocentes, frutas, vinos, productos comerciales. Sin embargo, ocultos en compartimentos secretos, viajaron libras de drogas de alto valor, cocaína, heroína, éxtasis, en estructuras diseñadas para desaparecer con el signo más bajo de riesgo. Sus clientes no eran traficantes callejeros, sino carteles de élite. La red de Maher cubrió no solo Europa, sino también Turquía, Bulgaria e incluso países asiáticos. Cada operación se realizó con rigor militar, conductores sin nombres, identificados solo por una nota euro previamente combinada, cuyo número de serie sirvió como contraseña. Los envíos fueron fotografiados como prueba, sin preguntas ni demoras. Todo fue coordinado a distancia, sin contacto físico, sin rastreable, solo confianza ciega y comunicación cifrada. Se benefició con una comisión discreta del 1% sobre cada negociación, siempre permaneciendo al margen, lejos del producto y las manos sucias. Para la mayoría fue solo un transportador en la industria del transporte con buen faro para el negocio. Para los carteles fue el motor el que mantuvo la máquina en funcionamiento. Y lo más peligroso, Maher realmente creía que era intocable. Cuando la pandemia paralizó el mundo, permaneció activo, sin reuniones de cara a cara, sin almacenes, sin puertos abarrotados, solo un hombre en un hogar simple, administrando una red internacional de narcotráfico en el sofá, utilizando nombres en código como Satírico y Serpiente en aplicaciones encriptadas. Se ha convertido en un traficante de drogas digitales, moviendo drogas y dinero tan naturalmente como otros envían mensajes cotidianos. Sus conversaciones no ocultaron nada. Horarios, lugares, contraseñas, pagos, todo se detalló como una lista de tareas. Para él era rutina. Varias líneas de suministro permanecieron activas, incluso con sus fronteras cerradas. Maher vio el bloqueo como una ventaja. Mientras otros se desaceleraron, aceleró. Él confiaba ciegamente en tecnología. Pensó que las aplicaciones encriptadas, como el Incresio, lo hacían invisible. Pero había un detalle que ignoró. Alguien lo había estado observando durante mucho tiempo. Y no se limitaba a leer sus mensajes. Estaba estableciendo un expediente contra él. Durante años, el ControChat fue la herramienta favorita de la élite criminal europea. No estaba solo encriptado. Se vendió como imposible de rastrear. Sin embargo, en las sombras, las autoridades ya habían presentado su operación. Los investigadores franceses y holandeses se infiltraron en el sistema sin ser detectados, no para derribarlo, sino para clonarlo. Durante meses siguieron millones de mensajes en tiempo real. Cada plan, cada negociación, cada nombre mencionado. Maher no tenía idea. Continuó organizando entregas, discutiendo las rutas abiertas durante la pandemia, combinar transferencias de dinero, todas con franqueza total. No usé códigos, sin precauciones. Después de todo, creía que nadie podía descifrar esas conversaciones, hasta que el 13 de junio de 2020 se rompió el silencio. Se envió un mensaje urgente y siniestro a todos los usuarios informes. El sistema se había visto comprometido. Apague los dispositivos de inmediato. Deséchanos. Pero era demasiado tarde. El mismo día, Thomas Maher fue arrestado en su residencia en Wilston. Los dispositivos encriptados vinculados a él nunca fueron encontrados, pero no importó. Todos sus mensajes ya habían sido capturados
escaneados, decodificados y archivados. El ComChat no fue solo el final de una plataforma de comunicación, fue la caída de un hombre que se juzgó por encima de la ley. En los registros oficiales, Thomas Maher no apareció como millonario. Declaró un ingreso por debajo del salario mínimo, pero la realidad contó otra historia. Fuera de su modesta casa en Walston, Cheshire, la policía notó algo inusual. En la entrada, un Range Rover, un Porsche Cayenne, un Mercedes GLS y una Corvette valorada en más de 70.000 libras. Dentro de la residencia, relojes de lujo, Rolex, Hublot, obras de arte importadas de Dubái, muebles caros, viajes de 5 estrellas a destinos como Dubái, México y Nueva York. Para los vecinos, él era solo el sujeto que pagaba las rondas en el bar con notas de 50 libras. Para la Agencia Nacional del Crimen, era un hombre que vivía una fachada. A medida que avanzaron las investigaciones, el marco financiero se volvió innegable. En unos pocos años, Maher y su esposa habían gastado cientos de miles en joyas, automóviles, vacaciones y piezas de arte, a pesar de declarar ganancias desordenadas. Incluso un mapa mundial hecho de balas decoraba su pared, tal vez un símbolo de su alcance o su ego. Para los agentes, esos objetos no solo representaban la ostentación, sino el lavado de dinero. Cada reloj, cada viaje, cada regalo era una evidencia. Cuando llegó el momento de la búsqueda y la incautación, no se limitaron a registrarse, tomaron todo: autos, dinero, obras de arte. La discreta vida de lujo de Maher llamaba la atención mucho antes de que se filtraran los mensajes. Maher no era un extraño para las autoridades. Mucho antes de que se expusiera el ComChat, su nombre ya estaba en investigaciones. En octubre de 2019, 39 migrantes vietnamitas fueron encontrados muertos en la parte trasera de un camión enfriado en Essex, un caso que conmocionó al país. El tráiler pertenecía a Maher. Aunque afirmó haberlo vendido, todavía se había registrado en nombre de su esposa. Fue arrestado, pero nunca acusado. Aún así, el episodio lo puso en el radar de los investigadores. En 2020, fue investigado por conspiración para causar lesiones corporales graves a Ronan Hughes, luego condenado por el asesinato de esos mismos migrantes. La acusación no prosperó, pero para la Agencia Nacional del Crimen era otra pieza en el rompecabezas. La policía irlandesa lo describió como el gerente de logística de los principales grupos de tráfico de drogas del país. No era fiel a ninguna facción. Trabajé para todos siempre que el pago fuera correcto. Maher no eligió a los lados, trabajó con todos ellos. Cualquiera que necesitara una ruta la hizo realidad. Los periódicos hablaron de drogas y dinero, pero detrás de escena, sus conexiones fueron mucho más allá. Thomas Maher no actuó solo. Uno de sus principales aliados, y una prueba de cuán extensa fue su influencia, fue Paul O'Brien, un experimentado criminal de Oxbridge, en Londres. Un hombre con su propia red, su propio flujo de efectivo y su dispositivo encriptado. O'Brien operó bajo el nombre de código Wandy Amonche, y a principios de 2020, este nombre era bien conocido por los investigadores que rastrearon los mensajes de Maher en Brohat. En abril de ese año, la policía ideó una operación exhaustiva. Un camión y un automóvil estaban cerca de UD, los Países Bajos, donde se transfirieron una carga de cocaína, drogas que podrían valer hasta 1 millón de libras en las calles británicas. Pero Maher no se limitó a coordinar el tráfico. También logró el dinero. Organizó la retirada de 300.000 euros pertenecientes a O'Brien cerca de Lewis, Irlanda, y se envió de regreso a los Países Bajos. Unas semanas más tarde, orquestó un segundo envío, esta vez de 600.000 euros, recaudado de Drogheda y también destinado a los Países Bajos. Pero esta vez la vigilancia ya estaba cerrando el asedio. Los agentes interceptaron la entrega, arrestaron a 3 mensajeros y confiscaron el dinero. Fue una operación limpia que vinculó a O'Brien y Maher con una ruta de lavado bien estructurada. Cuando la red en creciendo el colapso, las pruebas fueron abrumadoras. O'Brien declaró culpable de 3 acusaciones de conspiración y fue sentenciado a 21 años de prisión. Para la Agencia Nacional del Crimen, esa asociación reveló todo lo que necesitaban saber. El tribunal estaba en silencio, pero el aire era pesado. Thomas Maher permaneció en el banco de los acusados en la corona de la Corte de Liverpool, frente a una montaña de evidencia, no proveniente de informantes o productos básicos, sino de sus propios dedos. Miles de mensajes cifrados, acuerdos en blanco y negro, rutas, dinero, contactos, todos documentados con precisión quirúrgica. La fiscal Catherine Rabayotti leyó las acusaciones: 4 conspiraciones para cometer crímenes en el extranjero, 2 para la importación de cocaína, 2 por lavado de dinero. El tribunal escuchó mientras Maher organizaba múltiples envíos desde los Países Bajos
Bajos a Irlanda, mientras que simultáneamente coordinó el transporte de cientos de miles de euros en la dirección opuesta. Las pruebas incluso incluyeron un intercambio de mensajes con O'Brien sobre un envío del dinero de Louth a los Países Bajos y otro interceptado por Garda con 600.000 euros incautados. No hubo explosiones dramáticas ni negaciones. Maher no disputó las acusaciones de conspiración. Se declaró culpable. La oración llegó rápidamente, 14 años y 8 meses tras las rejas. Pero la prisión no era su único castigo. En mayo de 2023, un juez emitió una orden de confiscación bajo la ley de productos del crimen. El valor total, 629.000 libras. Su casa, sus autos, sus relojes Rolex, su oro comprado en Dubái, todo perdido. Si no paga la deuda en 6 meses, cumplirá otros 6 años de multa. Y cuando las puertas de la prisión estén abiertas, aún no será gratuita. Maher ahora está sujeto a una orden grave de prevención del delito, una especie de collar legal que restringe todos los aspectos de su vida, con quién puede encontrarse, dónde puede viajar, incluso cómo puede usar Internet. Durante años, comandó un imperio criminal de la comodidad de su hogar. Ahora, incluso esa comodidad le ha sido quitada.